Estas memorias están dedicadas a todos aquellos inmigrantes de San Esteban de la Sierra que por diversas razones, especialmente por la plaga de la filoxera de la vid y sus consecuencias económicas, debieron abandonar su terruño en busca de horizontes que les fueran menos difíciles, sacrificando todos sus afectos, sentimientos, sentido de pertenencia y raíces, viniendo a estas tierras desconocidas para ellos, volcando aquí su sacrificio y dones de gente de trabajo y honor. Beatriz Pisa de Bahillo, Braulio Eduardo Bahillo Bonifay. Mi nombre es Beatriz Pisa de Bahillo. Soy nieta de Agustina Rosas, que a la vez era hija de Manuela de la Calle Martín, viuda de Simón Rosas. Ellos vinieron en el año 1902 sin mi abuela Agustina. Ella tenía un año, quedó con una tía allá en San Esteban. Entonces viajaron mi bisabuela Manuela con 3 de sus hijos. Uno se llamaba Víctor, José y Florencia. Y entonces, 8 años después, la tía la trajo a mi abuela Agustina. Cuando ella llegó, se encontró por primera vez con una madre que no conocía y con hermanos que tampoco conocía. Me casé, sin saberlo, en ese momento, con otro descendiente de San Esteban, que es de apellido Bahillo, cuyo padre vino en el mismo barco de mi abuela, que es también otro de los elementos que hacen a las extrañas situaciones del destino. Después de varios años nos enteramos de esta situación de haber compartido el mismo barco nuestros ancestros y se reforzó la sangre serrana en las nietas, en los hijos, en los nietos. Es posible que los actuales habitantes de San Esteban, sobre todo los mayores de 70 u 80 años, hayan escuchado o recuerden sobre las numerosas familias que partieron de allí entre 1890 y 1920. Es también probable que muchos se pregunten si con algunos de ellos tienen parentesco. Destinados a ustedes, habitantes de San Esteban de la Sierra, y también para nosotros, los descendientes de esos inmigrantes, va este relato de lo que sucedió con ese grupo importante de naturales serranos, habitantes y vecinos de aquel entonces, que tuvieron que dejar su patria, que es también la vuestra. Por datos estadísticos nacionales sobre la inmigración a la Argentina, sabemos que entre 1881 y 1914 llegaron 4.200.000 personas de diferentes partes del mundo, de las cuales 1.400.000 eran españoles, que eligieron mayoritariamente para vivir el centro y este del país, la zona de la Pampa Argentina y particularmente las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. Los datos dicen que 2 de cada 3 emigrantes se quedaron allí. De los llegados en esta época, solamente el 36% retornó a su patria. Coincidió con una importante expansión económica en el país que dio lugar a grandes posibilidades laborales a los recién llegados. Los procedentes de San Esteban de la Sierra, dentro de ese gran flujo migratorio, eran solo un puñado de personas
Pero para el pueblo que dejaron un día, fue un gran porcentaje de su población. También un número significativo para el lugar que eligieron para su destino, Jujuy, del noroeste argentino. Entre 1890 y 1920 salieron de aquí 94 personas correspondientes a 18 grupos familiares, matrimonios o viudas con hijos, y 9 personas solas, que luego formaron otras tantas familias. Casi todos eran de San Esteban de la Sierra. Pero junto con ellos llegó un número minoritario del Tornadizo y Béjar. Mi padre, que vino de Tornadizo a la Sierra, por parte paterna, soy castellano con mucho orgullo. Por parte de los bejaranos tengo toda la familia allí y también en San Esteban de la Sierra, que están en otros lugares de España. Yo soy Domingo Navarro, mis abuelos supuestamente de origen, no supuestamente, con cierto, por cierto, de San Miguel de Valero, y mi abuela paterna de El Tornadizo. Estuve por allá en 2 oportunidades, gente muy salerosa, diría yo, y un saludo grande. No sabemos muy bien por qué eligieron esta provincia del norte argentino. Quizá por su parecido geográfico a la tierra que dejaron. Algunos descendientes cuentan que a los serranos también les atraían las provincias de San Juan y Mendoza, ubicadas al centro oeste de la Argentina, donde tradicionalmente se cultivan vid y olivos y se fabrican vinos. Es posible que algunas familias eligieran ese destino. La travesía del mar duraba hasta 2 meses. La vida en el barco era comunitaria y viajaban hacinados por la gran cantidad de viajeros. Casi todos viajaban en tercera clase, en las cubiertas inferiores. Cuando llegaban al puerto de Buenos Aires, podían alojarse durante 5 días en el Hotel de Inmigrantes, ubicado en la zona del puerto. Tenía capacidad para 4.000 personas. Los hombres y mujeres, con sus hijos, dormían separados y armaban sus camas con las propias colchas. Recibían 3 comidas calientes diarias. A los niños también se les daba merienda. Los dormitorios podrían albergar a 250 personas cada uno. Allí, en el hotel, estaba la oficina de trabajo, donde era posible concretar las propuestas de colocación laboral. También podían elegir otras, por vocación o capacidad laboral, o porque tenían contactos con paisanos ya establecidos en una determinada región. El hotel es hoy Museo de la Inmigración. Los procedentes de San Esteban de la Sierra, después de 2 meses en el mar y alojarse en el mencionado Hotel de Inmigrantes, tuvieron que viajar 1.650 kilómetros en tren para llegar a Jujuy desde Buenos Aires. Los apellidos de estas familias fueron Andrés, Labrador, Argüello, Bahillo, Jiménez, Chamorro, De la Calle, Espinosa y Rozas.
Al poco de llegar a Jujuy, había 27 familias de originales, incluyendo a las personas solas que se casaron, de las cuales podemos estimar aproximadamente que entre los primeros migrantes, sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y algunos choznos, el número asciende a 2.250. Según las informaciones de las distintas familias, nos acercamos a los 2.250 descendientes en total. Los que llegaron a la provincia de Jujuy, como se dijo, se radicaron en la ciudad capital, que hoy se llama San Salvador de Jujuy. Casi un 90% se dedicaron a las actividades agrícolas ganaderas en fincas que arrendaron o como trabajadores de grandes terratenientes jujeños. Un número reducido, el 10% aproximadamente, generalmente las viudas, habilitaron pensiones, ofrecieron comida y o alojamiento. Otros abrieron tiendas de alimentación o se dedicaron a la venta de pan o al servicio de taxis para el transporte de los que llegaban a la estación del ferrocarril. La mayoría cultivaban hortalizas, vides, olivos, frutales o se dedicaban a la cría, compra-venta de animales, a la venta de leche en la ciudad, que transportaban en recipientes en carros o llevando la vaca y ordeñándola casa por casa. También vendían cueros o tenían colmenas y venta de miel. En 20 años, desde la fecha de llegada a Jujuy, la mayoría había mejorado su situación económica. Algunos compraron tierras para dicha actividad agrícola ganadera. Otros siguieron arrendando o trabajando para finqueros locales. Con el paso de los años, se fue reduciendo significativamente el porcentaje de los que se dedicaban a la actividad agrícola ganadera, a la vez que se consolidaba la actividad comercial y el de las profesiones diversas, años 50 y 60. Algunos ejemplos permiten visualizar lo antes dicho. Hubo un prestigioso gobernador jujeño descendiente de los inmigrantes de San Esteban de la Sierra. También un licenciado en química con premio internacional. Un ministro de Obras Públicas de Jujuy. Ministro de Gobierno y Justicia de Tucumán. Secretarios de Estado de Jujuy. Hubo y hay varios jueces de Jujuy y Tucumán. Destacados médicos, pediatras, psiquiatras, clínicos, bioquímicos, un director de turismo, pujantes empresarios de la construcción y del transporte, entre otros. Algunos de los comercios de los descendientes adquirieron importancia y prestigio en la vida económica provincial. Los procedentes de San Esteban de la Sierra trajeron de su patria una carga preciosa de aprendizajes, costumbres, hábitos, recuerdos, afectos, tecnologías. Cuando se radicaron en lo que sería su patria de adopción, por un tiempo o para siempre,
volcaron lejos de su terruño esa preciosa carga que también habían atesorado históricamente sus mayores en su tierra natal y que tiene que ver con la identidad de ese terruño. A partir de ese momento, compartieron ese patrimonio junto con su fuerza de trabajo. Dieron y recibieron. Y ese intercambio de valiosos aportes fue el sello característico de sus vidas. Esos inmigrantes de San Esteban, nuestros bisabuelos, abuelos y padres, en su pueblo de origen eran vecinos, algunos incluso parientes. Por lo tanto, en Jujuy continuaron vinculándose entre sí, tal vez más estrechamente que antes. Los descendientes, que hoy tienen entre 60 a 90 años, aún recuerdan cuán frecuentes eran esas visitas, casi semanales, o las reuniones festivas. Cuenta un descendiente que se juntaban los mayores y los niños cuando hacían matanzas y se repartían los embutidos que hacían en forma conjunta. También relatan, con emoción y orgullo, que siendo niños trabajaban mucho con sus padres en las actividades agrícola-ganaderas ya descritas, tanto hijas, mujeres como varones. Comentan, en esa época no estaba mal visto que los niños trabajaran, muy por el contrario. Tampoco esas tareas familiares les impedían ir a la escuela. La mayoría de quienes llegaron en 1900, solos o con niños, así con sus hermanos nacidos en Jujuy, siendo ya jóvenes, se casaron mayoritariamente con naturales españoles. Un grupo significativo lo hizo con descendientes de otras familias de San Esteban de la Sierra y un reducido número con argentinos. Las mujeres procedentes de San Esteban, a comienzos del siglo, cumplieron un papel importantísimo en la transmisión y conservación de las pautas culturales originales. Dichas pautas pasaron a integrar la identidad de la cultura provincial desde lo gastronómico hasta la integración con los criollos, con los pueblos originarios americanos y las otras colectividades. Los hábitos, costumbres y tradiciones eran conservados y transmitidos dentro del ámbito familiar, de padres a hijos, en el hacer de la vida cotidiana. Se afianzaban aún más en el contacto diario con la familia extensa, abuelos, tíos, primos, que en muchos casos convivían juntos. También en los contactos y encuentros con las otras familias de San Esteban. Mi abuelo era Braulio Bahillo Rosas y mi abuela era Josefa Jiménez Santos, ambos de San Esteban de la Sierra. He mantenido en mi espíritu y en mi sangre toda la fuerza del serrano y me tira inmensamente la tierra. Tanto que en el año 90, cuando tuvimos la suerte de visitarla, fue para mí una emoción inmensa. Mi nombre es María del Carmen Cabral Andrés. Soy descendiente en segundo o tercer grado de la familia Bahillo Andrés. Vinieron de Salamanca en 1909. Bueno,
Y ahí estamos acá en Jujuy, felices de vivir acá, pero con muchos recuerdos también de lo que me ha transmitido mi madre, que le contó su abuela y su bisabuela. Yo soy Lidia Lucila Rosas, hija de Juan Rosas Martín y Julia Martín de la Calle. Nació mi papá en el año 1905, Salamanca, San Esteban de la Sierra. Yo soy nieta de Rosa Velasco Espinosa, oriunda de San Esteban. Los oriundos de San Esteban son los papás de mis bisabuela, que es Florentina García y Manuel Espinosa. Que me siento realmente orgulloso de que por mis venas corre esa maravillosa sangre. Me siento muy emocionado, ¿no? Le pido mil perdones a esa gente que posiblemente me vea ya tan lejos, pero uno empieza a vibrar realmente, ¿no? Así que un gran abrazo, muchos besos, los queremos muchísimo. Bueno, nada más que eso. Y si me permite, voy a cantar un poquitito, algo así que dice: yo me subí un pino verde ahí para ver si la divisaba, para ver si la divisaba. Eso sabía cantar mi padre. Solo pude divisar el camino que se perdía, el camino que se perdía. Sepan disculpar, 1.000.000 de gracias. Soy José Gustavo Lasquera, descendiente de Sara Baltasara Hernández, nacida en Salamanca, fallecida en el año 69, y buscando todo lo que puede ser para mi familia, lo que llegue de España. Mi mamá, Brígida Alonso, había venido muy pequeñita, yo no recuerdo si 2 o 3 años tenía ella, en compañía de 2 hermanos, Leonor Alonso, Isidro Alonso, y su mamá, que era viuda, que era Isabel de Alonso. Yo, la verdad, que quiero aprovechar este medio me encantaría saber si en ese lugar tan bonito como lo han pintado acá los señores presentes y las fotos que de algunas señoras he podido ver, ¿ha quedado algún familiar? Me encantaría conocerlos. Yo soy José Luis Bahillo, hijo de Carlos Bahillo, nieto de Manuel Bahillo. Bueno, estoy acá, recién acabo de llegar a esta reunión porque me interesa mucho, aparte siempre vivo en internet buscando sobre mi apellido, el árbol genealógico, así que bueno, desde acá de San Salvador de Jujuy le mando un saludo muy fuerte para todo San Esteban de la Sierra. Los niños inmersos en el ámbito familiar y de amistades tenían la ocasión de ser protagonistas y espectadores de músicas, bailes, dichos, refranes, comentarios, relatos, tanto del pueblo que dejaron como de sus parientes lejanos. Más intactas y fuertes se mantuvieron las raíces en los casos de los que eran hijos y a la vez nietos de inmigrantes de San Esteban. También influyeron las aptitudes de las mujeres de la familia para la transmisión oral de forma muy creativa, dedicando tiempo a los relatos sobre el pueblo, dirigidos a los niños de la familia todas las noches antes de dormir. Tal vez lo hacían como una manera de mantener intactos los lazos y la memoria de su patria. Mi madre y mi padre, lo he dicho siempre durante toda mi vida, han tenido una formación tan hermosa que no se la brindó digamos, como ahora tienen todos los jóvenes, los estudios, sino de cuna, de la madre patria, y eso nos han dado a todos los hijos. Yo soy la 7ª hija. Esos valores tan bellos solamente los han traído de allá. Y ojalá yo pudiera conocer más gente de allá y sobre todo de mi línea, de mi familia, me encantaría. Estoy agradecida por haber tenido los padres más maravillosos del mundo, que me dieron todo eso que hace que uno sea una persona de bien. Hoy, casi 100 años después de la llegada de los bisabuelos, abuelos o padres españoles, encontramos en Jujuy hijos,
nietos, bisnietos y tataranietos que conservan intensos apegos afectivos con la patria de origen de sus mayores, así como añoranzas y vívidos recuerdos. Contaba mi madre que mi bisabuela le contó que su abuelo, en el campo de batalla con los franceses, lo hirieron casi mortalmente. Entonces, después de terminada la batalla, vinieron los franceses a rematar los que estaban muy heridos. Y él se hizo el muerto. Por eso nació mi bisabuela. Yo volví a España en una época muy difícil de España y estando muy cerquita de Béjar, en Madrid, no nos aconsejaban visitar. Entonces yo estuve en España y no conocí el lugar donde nací. Pero hace unos años a esta parte, hace muy poco tiempo atrás, mi hermano tuvo la posibilidad de ir y él visitó la casa en la que nací, visitó la viña que estaba en Béjar, que todavía está, que ahora creo que va a formar parte del parque industrial, y me trajo un brote de una de las pocas viñas que quedaban, me trajo restos de tejas de la caseta de la viña, me trajo brotes y castañas del santuario de la Virgen del Castañar y tierra también del Castañar, que eso también, bueno, los acompaña a mis padres. Mi mamá había tenido un problema de salud muy severo y estaba prácticamente inválida. Y se sentaba en una silla muy petiza, que acostumbraba siempre sentarse, y al empleado lo mandaba a la casa de don Filiberto Carrizo al frente, a que se trepen a una casona muy grande, muy linda, que hoy vive, que es una casa preciosa, existe, perdón, y los empleados tenían que subirse a sacar los pichones y nos comíamos las palomitas. Cuando yo les cuento a mis amistades, se agarran la cabeza, no pueden creer. Entonces yo digo, ¿de dónde había sacado esto mi mamá? Cada vez que estaban los huevos y salían los pichones, mi mamá mandaba al empleado que se suba en una escalera bien alto, que ahí estaban los nidos, y comíamos, y traían los pichoncitos y nos comíamos las palomitas. Ahora me lo dicen y yo también me da un ataque, pero en ese entonces hemos comido la polenta, los fideos y todo con las palomitas. Lo que están diciendo me parece que eso era típico de San Esteban. Nuestros padres, abuelos y bisabuelos de San Esteban de la Sierra, a principios del siglo XX, dejaron su patria atravesados por el dolor, como todos los emigrantes, aunque estuvieran movidos también por la esperanza y los sueños. Luego se integraron con distintos grados de facilidad y traumas a la sociedad jujeña, aportando sus pautas culturales y fundiéndolas con las de la población nativa, sin por ello haber perdido su identidad y los fuertes y añorados lazos con su terruño. Como toda historia, habrán tenido buenos y malos momentos, pero el saldo fue altamente positivo. Sus descendientes jujeños, además de la añoranza, recibimos muchos legados de nuestros antepasados, especialmente uno que es muy valioso: una actitud frente a la vida sin fundamentalismos, abierta, amplia, flexible, predispuestos a enriquecernos en la diversidad y a poder mirar desde la mirada del otro. Nos sentimos orgullosos de ellos porque fueron gente de bien, esfuerzo y trabajo.